capítulo 16, y allí vamos a seguir, gloria a Dios, aleluya, y en el versículo 13, 14 y 15. Hablábamos la semana pasada del Espíritu Santo, y en esta mañana vamos a darle la continuidad a la palabra, amén. Dios, decía la alabanza, que Dios siempre toma el control, amén. Más que hay que permitir que lo tome, ¿verdad? Gloria a Dios. Veíamos, ¿verdad?, que la promesa del Espíritu Santo es para todos los que querramos tomar esta autoridad de parte de Dios, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces vimos esos puntos importantes. Ahora, ¿cómo os guiará el Espíritu Santo? ¿O cómo nos guiará el Espíritu Santo? Aleluya. Vamos a leer y así vamos a seguir con nuestro tema. Es muy importante en el tiempo en el que vivimos, hermanos, dejar o permitir que Dios nos guíe y estar seguros que es el Señor el que nos está guiando. En sí, ningún ser humano, por más cristiano que sea, si no tiene la guianza del Espíritu Santo, siempre desatina, no atina al blanco. Aleluya, porque lo único que conoce las cosas del Señor es el Espíritu Santo, o sea, el Padre de Dios, aleluya, que nos va enseñando cómo hagamos las cosas. Y algunas de las ocasiones llegamos a tener problemas nosotros mismos con ese Espíritu Santo, porque nosotros queremos hacer lo que queremos y el Espíritu Santo nos quiere dirigir conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Y miren, fíjense lo que dice la palabra, capítulo 16, versículo 13. Gloria a Dios, dice: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y no lo hará, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, es algo muy bonito lo que dice ahí la palabra. Pero el Espíritu Santo, cuando te guía o nos guía, está tomando del Señor mismo para darnos a nosotros a conocer lo que Dios quiere que hagamos en su momento. Y le digo que es un problema, a veces un pleito entre nosotros con el Espíritu Santo y nuestro espíritu personal, que a veces Dios nos quiere poner a hacer aquello y nosotros nos rehusamos a hacer lo que Dios indica. Entonces es un problema que a veces tenemos. Yo creo que por lo regular, la mayoría, por si no decimos todos, cuando estamos peleando la batalla para servir a Dios, y a veces nuestra carne dice: no, eso no es así, y tenemos una lucha, la cual es continua. Pero si permitimos que el Espíritu Santo se apodere de nuestro pensamiento, entonces vamos a lograr la victoria siempre a través de su Espíritu Santo. Aleluya. En el capítulo 2, hermanos, leímos la semana pasada, cuando dice: aún un poquito ¿verdad?, y estaré con ustedes, y aún otro poquito ya no estaré, pero luego pasará un poco y vendré a ustedes. Estaba hablando, ¿verdad?, del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Veíamos, yo creo que en esto sí conocimos un poquito notorio que el Espíritu Santo en el tiempo antiguo nada más era manifiesto en ciertos personajes que eran los profetas o videntes, no en todos. Incluso hasta el mismo rey o el gobierno de Israel tenía que consultar al profeta para saber qué es lo que iba a hacer, porque de esa manera estaba solamente dada la oportunidad de esa presencia poderosa. Entonces, después dijo el profeta Joel: derramaré de mí, después de aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Aleluya. Y eso que estaba diciendo el Señor, que un poquito y no me veréis, estaba hablando de su partida, de la crucifixión, de la ascensión al cielo, y luego después del derramamiento del Espíritu Santo. Y por lo tanto quiero al Padre para enviar a ese Consolador, el cual acabamos de leer, que dice que Él nos guiará a toda la justicia. Bueno, en el capítulo 2 del libro de los Hechos está el cumplimiento. En el tiempo vemos, y yo quiero, ¿verdad?, hacer notorio esto, ¿verdad?, porque es importante, ¿verdad?, entender esto. Usted se recuerda que el apóstol Pedro hizo una mención al respecto de cuando el Señor iba a ser crucificado, ¿verdad?, porque el Señor les narra lo que iba a acontecer ya al cabo de días. Dijo: yo voy a ser tomado, voy a ser, por ser así, linchado, me van a llevar a este sacrificio. Y cuando les empezó a narrar lo que iba a acontecer, Pedro se puso bien
bien valiente y como cualquiera de nosotros al oír una situación así, pues yo creo que nos preocuparía especialmente de tu maestro, en este caso el Señor Jesús. Y dijo, no, Señor, que nada de esto te acontezca, y no es justo que tú padezcas esto. ¿Y qué le dice? Usted recuerda, no le voy a tocar la escritura, pero usted se recuerda qué le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Le empezó a decir, dijo que no cantaría el gallo, ¿verdad? Que cuando él había negado 3 veces. Amén. Pero ¿cómo, Señor? Si yo te voy a hacer firme. Y no dicho y hecho, cuando toman al Señor, la situación, el príncipe de las tinieblas tomó la autoridad de las mentes de ese entonces, y había un miedo maligno que se apoderó de la gente. Un miedo maligno que yo creo que en ocasiones nosotros hemos experimentado, ese miedo maligno que a veces ya nos anda, ¿verdad?, para dormirnos, para conciliar el sueño. Miedos malignos que vienen de parte de Satanás, a veces a nosotros. Bueno, pues algo mucho más fuerte pasó en ese momento, porque habían tomado al Señor. Entonces el príncipe de las tinieblas, Satanás, tomó la potestad del aire, y se vino un miedo tan fuerte, un temor maligno, que la gente estaba atemorizada. Y los apóstoles, sus discípulos en ese momento, tuvieron también miedo. Pedro empezó a huir, a seguir al Señor, pero de lejecitos, para que no lo viesen. Y entonces le decían, oye, este es de aquellos. Y dijo, no es cierto, yo no soy de ellos. Y se recuerda que la escritura narra que Pedro empezó a soltar palabras malsonantes para no parar negando al Señor y para hacerse de ellos. Dijo, habla como a él. Y no, yo no soy. Y 3 veces que le cante al gallo, y se acordó lo que le había dicho al Señor. Entonces, el punto es este, hermanos. Pedro, mientras estaba cerca del Señor, tenía la fuerza, porque ahí estaba el Señor con ellos. Tenía la fuerza de Dios, y por eso había una valentía en él. Claro, no sabía discernir todavía a fondo lo que Dios hablaba. Por eso le dijo, que no te pasa esto, porque Pedro lo estaba viendo conforme la carne, conforme humanamente hablando. No estaba viendo lo que Dios tenía que cumplir, que el Señor había dicho que él iba a venir y que iba a ser crucificado y que iba a derramar su sangre por nosotros. Pedro todavía no lo entendía, todavía no lo asimilaba, aunque había sido instruido, pero no tenía ese discernimiento de palabra. Gloria a Dios. Entonces, cuando se aleja el Señor de él, automáticamente a él se le acaba la fuerza, de lo que es la fuerza del Espíritu de Dios. Pero fíjate, después de que son llenados, usted se fija que fue uno de los primeros que se puso en pie. Amén. Cuando son llenados, ahora sí Pedro entra en acción. ¿Por qué Pedro niega al Señor? Porque no había esa fuerza del Espíritu Santo, hermanos. Habían sido instruidos, pero no había habido el derramamiento del Espíritu Santo. Usted no estaba allí con él, el Espíritu Santo, con ellos. Porque el Señor le estaba diciendo, yo voy al Padre y aún un poquito me veréis, y entonces yo derramaré ese Espíritu Consolador y Él les guiará toda la justicia. Pero por lo pronto manténganse firmes en lo que han creído y aguántense allí. ¿Sí entienden la diferencia? Ahora, nosotros en este tiempo, hermanos, si no tomamos la fuerza del Espíritu Santo, por eso a veces vivimos negando al Señor. ¿Entiendes? Nosotros negamos a Dios de una manera y de otra. Es como cuando a ti te preguntan, ¿tú eres de la iglesia esa de los que se prestan las mujeres? No, hombre, yo ni la conozco, ¿verdad? Porque es la versión que suelta la gente afuera. Pero lo que tú dices, por la gracia y misericordia estoy de allí. Cuando tú tienes el entendimiento centrado en lo que has creído de parte de Dios, porque tú sabes que no es así. Se han visto desatinos, es verdad. Amén. Pero el Señor sigue obrando en nosotros. El Señor sigue trabajando. Entonces tú sabes lo que estás haciendo, porque tienes una guianza de parte de Dios. Pero cuando tú dejes esa guianza, te andas haciendo para otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienes la fuerza para poderle hacer frente a la situación. Porque cuando la fuerza del maligno se viene, pasa como en el tiempo de Pedro, se viene encima ese miedo maligno y piensas que tú vas también a caer. Pero no, hermano, cuando tú permites que Dios te dirija, es otro cantar, es otra la situación. Entonces fíjate, capítulo 2 del libro de los Hechos dice, y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron
¿Qué dice allí, hermano? Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho ese estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo: ¿y aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Pirgia, Pamfilia, en Egipto y en las partes de África que está en la otra parte del Sirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie en los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, oíd mis palabras. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién se pone de pie, hermanos? Pedro, el que había negado al Señor. Amén. Entonces Pedro poniéndose en pie, ahora sí tenía el valor, ahora sí recibió la unción, ahora sí recibió la autoridad de Dios y la potestad, y se puso en pie. Ya no hubo ese miedo, se terminó ese miedo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y entonces empezó a hablar. Por estos estos no están borrachos. Ahora empezó a defender la palabra de Dios o el mensaje de Dios, pero de una manera ya discerniendo el mensaje de Dios. Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora trecha del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Fíjate qué diferencia, ¿no? En aquellos días que dijo: no, yo no soy de ellos. ¿Qué le costaba decir? Sí soy de ellos, pero el Señor está escrito, ¿verdad?, en las profecías porque en ese tiempo solamente existían el Antiguo Testamento cuando el Señor vino a la tierra. Podría haber dicho esto es para que tengan cumplimiento lo que dijo el profeta, vamos a decir así, Isaías, que vendría un libertador, pero no tuvo la discernición para poder decir. ¿Por qué? Porque no había ese poder activo en su mente del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Pero aquí sí, fíjate la diferencia, la manera que se expresa. Ya no dijo: yo no soy de ellos, dijo: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empezó a narrar la palabra. Amén. Amén. Fíjate la diferencia que hace lo que hemos estado hablando, que hablamos la semana pasada. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la diferencia, tu vocabulario, tu expresión es muy diferente. Hay un asentamiento conforme a la palabra. Ya no hablas conforme a tu carne, ya no hablas conforme a tu conveniencia, sino que hablas conforme al poder de Dios. Mucha diferencia. Dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos darán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varón de Israel, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales. Y empieza a narrar la vida del Señor. La conocía bien exactamente, pero necesitaba el apóstol Pedro tener un toque del Señor, de esa presencia, para que pudiese narrar esa vida o esa biografía del poderoso. Amén. Porque no podía hacerlo así nomás humanamente, hermano. Es por eso que a veces nosotros no podemos testificar humanamente, hermano. Testificamos el sentimiento que traemos solamente. Pero humanamente así no podemos nosotros hablar las grandezas de Cristo. Qué bonito cuando el Espíritu Santo está en nosotros y puedes narrar las maravillas de Dios que Dios ha hecho en tu vida. Muy diferente. Si tú analizas eso, cuando tú tomas el poder de Dios,